Gravação iniciada. Podemos começar então, Felipe? Bom, Bien, voy Felipe, a- só para apresentar, a professora Carolina, doutora pela Universidade de Buenos Aires, pesquisadora do CONICET, da Argentina, e professora da Universidade Nacional do Litoral. Carolina, muitas gracias. Muito obrigado por compartilhar sua pesquisa conosco e fique à vontade, a palavra é sua. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor que poder estar compartiendo con ustedes parte de nuestras investigaciones en esta oportunidad. Voy a compartir pantalla. Me dicen si ahí se puede ver bien. Sim, Ok. El trabajo que estructura esta presentación es una publicación que hemos escrito con dos colegas, con Víctor Ramiro Fernández y con Manuel Treviñani, y trata de poner en la agenda la relevancia de pensar estrategias de integración productiva regional para propiciar el desarrollo de América Latina. O traer al centro de la escena o al centro de la discusión, a la integración regional, lo hacemos en un contexto específico, ¿no? Que es la coyuntura actual. Y ahí me dicen si va pasando bien o no. Esta presentación por ahí no es la más amigable. Sim. Pero, ok, esta coyuntura actual que presenta ciertas particularidades. Al menos me interesa compartirles una lectura que tenemos junto con los colegas que les mencioné recién sobre esta coyuntura y que tiene que ver con la ralentización del crecimiento de la producción globalizada. Cuando hablo de la producción globalizada, estoy hablando de la elaboración de bienes a través de la articulación de distintas actividades que pueden tener lugar eh, a través de diferentes empresas que están localizadas en múltiples y dispersos espacios geográficos, que pueden tener vinculación accionaria o no, pero que están comandadas en su articulación por una firma líder, ¿no? Es lo que en la literatura se suele denominar como cadenas globales de valor o cadenas globales de producción. Entonces, en la coyuntura actual, lo que advertimos es una ralentización del crecimiento de esa producción globalizada y que responde a diversos factores, ¿no? Un primer hecho que interrumpe o que pone un quiebre en la dinámica de crecimiento ha sido la crisis financiera del 2008, pero que esa ralentización luego también se ha sostenido por otra serie de fenómenos, como por ejemplo la pandemia del COVID-19, la guerra de Ucrania, y también las crecientes tensiones o guerras comerciales que se dan particularmente entre el este de Asia, que es justamente una región que creció de la mano del desarrollo de esta producción globalizada, hoy quizás como país más relevante, China, en esa avanzada o en ese ascenso dentro de lo que es el sistema capitalista mundial, frente a los tradicionales centros industriales. Países como por ejemplo Estados Unidos, Alemania y otros países de Europa ven puesto en cuestión su poderío, su predominio industrial justamente ante el avance del este asiático y de China en particular, y avanzan en guerras o tensiones comerciales entre entre estos países que también han ralentizado el crecimiento de la producción globalizada. En ese marco, lo que también evidenciamos es que se ha agudizado un rasgo que diversos autores en la literatura habían ya indicado, que es que esta producción global en verdad tiene un fuerte carácter regional. Y de hecho han hablado, por ejemplo, de la fábrica Norteamérica, que tiene como epicentro, como motor Estados Unidos, y articula Canadá, México y también algunos países de América Central. Luego identifican la fábrica Europa, que tiene como gran motorizador a Alemania y va articulando a distintos países de
la Europa occidental y progresivamente también fue incorporando países de la Europa oriental que se iban sumando en la Unión Europea. Y una tercera gran fábrica, que es la fábrica Asia, que en sus inicios estuvo traccionada por Japón y que en la actualidad encuentra el motor de su crecimiento en China. Entonces, este escenario de tensiones y ralentizaciones del crecimiento de la producción globalizada, como les decía, lo que permite evidenciar es una agudización del carácter regional de estas fábricas, en tanto implica, en algunos casos, ¿no?, una vuelta de la producción a territorios más próximos a los grandes núcleos de esas fábricas que le mencionaba. Por ejemplo, hay procesos de reshoring o nearshoring de fábricas de Estados Unidos en el mismo Estados Unidos, pero también en países con los que Estados Unidos mantiene articulación productiva como México. Hay procesos también de reshoring o nearshoring en lo que es Alemania o los países que tienen una fuerte vinculación con ese gran hub. Y en el caso del este de Asia, quizás si bien no se advierten procesos de reshoring o nearshoring, sí lo que se puede evidenciar es un crecimiento de las articulaciones intrarregionales muy fuerte en comparación con las articulaciones extrarregionales. Entonces, en ese escenario reitero, de ralentización de crecimiento de la producción globalizada y de agudización del carácter regional de las grandes fábricas, Argentina, perdón, no Argentina, sino también América Latina, no ha logrado o no ha podido hasta el momento configurarse como una fábrica. Ya podemos pensar América Latina o quizás lo que sería más preciso o más factible incluso, América del Sur. ¿Por qué digo esto o por qué planteo esta diferenciación? Por la vinculación que planteaba antes que existe entre México, por ejemplo, y Estados Unidos, formando parte de esa fábrica en Norteamérica. Esta idea de pensar la integración regional como una estrategia de desarrollo, si bien, como les decía, adquiere renovado interés en este escenario tan particular, no es una novedad y se ha escrito mucho sobre la integración regional para habilitar la salida de los posicionamientos periféricos de la región. Particularmente yo lo que traigo aquí para recuperar, y que es lo que trabajábamos en este artículo que les comentaba, es el pensamiento sobre integración regional que se generó en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina, tanto en su fase, podemos decir, estructuralista como neoestructuralista. Y lo que proponemos o buscamos como una novedad es justamente una lectura crítica de esos aportes para poder pensar una estrategia que esté actualizada al nuevo escenario y poder justamente avanzar en un proceso de integración productiva regional en esta coyuntura de creciente regionalización y, podemos decir, de globalización en algún punto. Aquí traje para compartirles justamente algunos indicadores que dan cuenta de esta, o que permiten dar cuenta de esta tendencia de creciente regionalización de la producción global. Fíjense que aquí están identificados los grandes hubs de cada fábrica, ¿no? Alemania, Estados Unidos, Japón y China, entendiendo, bueno, que son relevos en el dinamismo de la fábrica de Asia. Y este gráfico lo que muestra es la participación forward en las cadenas, es decir, cuál es el valor agregado que estos países incorporan en las exportaciones de terceros países. Y en este sentido, lo que se puede ver es que si bien la participación de los países núcleo de las fábricas se ha ido
incrementando a lo largo del tiempo. Si acá bueno, me paro sobre Alemania para que se destaque la línea verde, ha ido incrementándose a lo largo del tiempo, ¿sí? El primer bloque es el mundo. Hay datos para el mundo en 1995, en 2005 y en 2022. En todos esos años la participación forward de Alemania ha incrementado, pero si vemos en el tercer bloque de países, vemos también que, que Europa ha sido o ha tenido siempre una participación relevante dentro del destino de este valor agregado que se origina en Alemania y que forma parte de las exportaciones del resto del mundo. Y si bien ese valor ha sido elevado, se ha incrementado aún más en esta última parte, ¿no? En lo que es 2022. Después también si vemos Estados Unidos y su participación forward, quizás podemos advertir que es la economía que tiene más diversificado el destino de colocación de su valor agregado. Y si bien el NAFTA, ¿no? Ocupa un lugar significativo a la hora de tomar valor agregado estadounidense, incorporarlo a bienes producidos y exportarlo, Asia y Europa también tienen una participación relevante. Y de hecho, Europa también se ha incrementado. Si bien se sostiene la participación intrarregional, Europa ha incrementado su relevancia y Asia también. Es decir, que Estados Unidos crece, podemos decir, una combinación de articulaciones intra e interregionales. En el caso de Japón, bueno, vemos también que en general, tanto para Japón como para China, vamos a ver que el grueso de su valor agregado que es incorporado en exportaciones se dirige a los países de la región del este de Asia. ¿Sí? Lo podemos observar aquí, ¿no? En el 95, lo podemos observar aquí para el 2005 y lo podemos observar aquí para el 2022. Y en el caso de China sucede lo mismo. Hay una gran participación del valor agregado generado en estos países que se vuelca a procesos productivos que van a elaborar distintos bienes y luego van a ser exportados en esa misma región. Con China, sí, no me quiero detener demasiado más, vamos para el otro gráfico que es la participación backward, que lo que muestra es cuál es el valor agregado extranjero que se incorpora en las exportaciones de estos países. Y acá también se ve un crecimiento, ¿no? de este indicador a lo largo del periodo analizado y también se evidencia, por ejemplo, para el caso de Europa, que es el que estoy mostrando, concretamente para el caso de Alemania y su vinculación con Europa, que hay una fuerte predominancia de las articulaciones intraeuropeas. Aquí sí quizás para destacar esta evolución de la participación backward de China en la producción global, que veamos que en el 95 es relativamente, va tomando relevancia, en 2005 crece aún más. Recordemos que China ingresa a la Organización Mundial del Comercio en 2001 y de allí, o a partir de allí se considera como una inserción plena, ¿no? en la economía capitalista o en el sistema capitalista, por decirlo de alguna manera, y su participación backward, es decir, el valor agregado que incorpora en los bienes que produce y exporta, va a decaer para el 2022. Y esto no es menor, porque de alguna manera lo que nos permite dar cuenta es de cómo China ha ido complejizando y sofisticando su estructura productiva, generando endógenamente valor agregado y dejando de lado o reduciendo la necesidad de incorporar
insumos o tecnología de otros países de la región y del mundo, ¿no? Particularmente antes o gran parte, digamos, del valor agregado de los insumos y de los componentes de las partes que China utilizaba para elaborar los bienes provenían de Japón. Y en ese sentido ha ido, digamos, en contrapartida a la disminución, ¿no?, de la participación del valor de agregado extranjero en la producción china. En el caso de Japón, ha evidenciado una trayectoria divergente, incrementando la cantidad de valor agregado extranjero que incorpora en sus procesos productivos y que eventualmente se vuelca a la exportación, y da cuenta también de cierto deterioro de la producción manufacturera endógena de Japón. Y, como les decía antes, de este relevo en el dinamismo de la fábrica Asia, que en la actualidad está traccionada por China. En este escenario de producción global, de cierta ralentización y de crecimiento de la regionalización, América Latina, como comentaba antes, tiene una participación podemos decir, de menor intensidad que estos países que estuvimos analizando recién y sus fábricas, y no solo que ha tenido una participación menos intensa, sino que tampoco ha podido lograr una integración productiva a nivel regional. Cuando hablo de región, sí, particularmente como les decía hoy, estoy hablando de Sudamérica o de la idea de poder configurar una fábrica de Sudamérica. Si bien, como les decía, la inserción de los países de América Latina en general y de América del Sur en particular a esta producción globalizada es de menor intensidad que la de las grandes fábricas con sus núcleos que estuvimos viendo antes, desde fines de los 90 hasta la actualidad, la inserción de los países de la región en las cadenas globales se ha ido incrementando. Y la forma en que se insertan tiene un perfil diferenciado en virtud de si consideramos cuáles son los principales socios comerciales de los actores que se involucran en la producción globalizada. Y también de la dotación de factores de los países de la región. Y haciendo una simplificación o presentando ciertos rasgos estilizados, podríamos diferenciar que los países de América Central y de Norteamérica, como por ejemplo Costa Rica y México, aquí los datos que tenemos para analizar la inserción de los países de América Latina está restringido a la información que genera la base de datos TIVA, Trading Value Added. Entonces no tenemos información de todos los países, sino de los que están relevados allí, y para este caso de América Central se toma como referencia, o se tiene datos para Costa Rica, y bueno, para América del Norte, México. Y lo que estos países exhiben es una fuerte inserción en las cadenas globales asociadas a esa fábrica de Norteamérica, y sobre la base de, podemos decir, de backward linkage, es decir, de incorporar valor agregado extranjero, particularmente en insumos, en partes, en componentes que son ensamblados, aprovechando la baratura de la mano de obra de estos países en relación con el costo de la mano de obra en Estados Unidos, y posteriormente exportando estos bienes que ensamblan, que en el caso de Costa Rica suelen ser productos electrónicos, computadoras, y en el caso de México, además de estos productos electrónicos, las computadoras, también los automóviles, ¿sí?, los exportan, los venden al mercado de Estados Unidos. Para el caso de los países de América del Sur, particularmente en función de los que tenemos datos conforme a estas estadísticas que les comentaba del TIVA Database, en el caso de Chile, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, la inserción a las cadenas globales de valor se da a partir de una integración forward, es decir, que
los productos que se exportan, si se genera, los productos que se exportan van a ser incorporados luego en la elaboración de bienes que serán reexportados por terceros países. Y el valor agregado que se genera aquí está asociado particularmente a productos primarios o a algunos recursos naturales, ¿sí? El caso del cobre en Chile, por ejemplo, en Colombia y en Perú también recursos minerales, energéticos y no energéticos, en Argentina la producción agrícola, y en Brasil con un mix, ¿no?, de minerales y producción agrícola que también hace una inserción sobre la base de la especialización en recursos naturales con bajo agregación de valor. Ya sea que la inserción se da a través de backward linkage y actividades de asamble de tipo maquila o forward linkage y asociados en la explotación de recursos naturales, en ambos casos estas formas de integración fomentan o estimulan una especialización de la estructura productiva en actividades que poco contribuyen a generar valor agregado y sofisticación tecnológica a nivel local y limitan en ese sentido las posibilidades de desarrollo en la región. Como antes le había comentado, ¿no? Además de esta integración limitada y poco virtuosa en términos de desarrollo, la integración regional es también bastante poco profunda, pero ese estado de situación justamente lo que revela también es la posibilidad de profundizar, de avanzar en esta integración productiva regional. Hay distintos estudios de matriz insumo-producto regional que dan cuenta de esas potencialidades y además indican que los rubros en los que o los sectores en los que se tienen potencialidad son más intensivos en conocimiento, tienden a generar mayor valor agregado y en ese sentido se genera un escenario auspicioso. Pero entonces, como decía al principio, si la estrategia de la integración regional es una vía promisoria para pensar los procesos del desarrollo, ¿cómo podemos avanzar en una agenda, en una estrategia de discusión, reconociendo o haciendo cuerpo también de todo lo que se ha dicho sobre el tema en la región y, como les decía hoy, particularmente en la Comisión Económica para América Latina? Y aquí simplemente o muy sucintamente tratar de hacer un repaso de la evolución de las ideas del desarrollo que esta institución, que es la CEPAL, presentó y el lugar en el que se indicó a la integración regional como un instrumento virtuoso para poder lograr este cometido. Y por eso digo que hay una discusión de las ideas sin desconsiderar las limitaciones que en la práctica han existido para avanzar en los procesos de integración regional, que han sido muchos y que quizás merecen otra discusión y tienen más que ver con la viabilidad política concreta, además de estos procesos. Pero aquí me voy a detener en pensar las ideas que han digamos, estimulado o que han puesto en agenda esta idea de la integración regional y cómo han ido cambiando en la CEPAL en su etapa estructuralista con relación a la neoestructuralista. Y en ese cambio de ideas marcar también un límite, ¿no? O unas, podemos decir, fallas en las estrategias propuestas para impulsar la salida de la periferia global de la región latinoamericana. No voy a hacer una explicación amplia del corpus estructuralista ni del neoestructuralista, porque va a exceder a los objetivos de la presentación y del tiempo, pero sí enfatizar que en el pasaje del estructuralismo al neo hay un cambio de consideración de
cómo se pensaba la integración regional. Y concretamente lo que voy a destacar es que en la etapa estructuralista, ¿sí? Eh, la integración regional se pensaba como una estrategia para afianzar la consolidación de una base manufacturera sofisticada y dinámica a nivel regional. Y que desde esa base manufacturera, ¿sí? Que tenga capacidad de generar progreso tecnológico endógeno, que tenga capacidad de producir bienes de alto valor, modificar la forma de posicionamiento de los países de la región en el concierto internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la manufactura o la articulación manufacturera era un eje central del proceso de integración regional y el objetivo era justamente poder producir competitivamente bienes de alto valor y sofisticación tecnológica para cualificar la forma de inserción externa. En el neoestructuralismo, y reitero, no, tampoco me voy a detener en tratar de contextualizar y explicar las transiciones del estructuralismo al neo, pero luego lo podemos conversar si resulta de interés. En el estructuralismo, el énfasis en la industrialización como motor de la integración regional es desplazado, es corrido, ¿no? del centro de la agenda, valga la redundancia, y la integración regional empieza a pensarse como una estrategia, como un andamiaje para fortalecer la competitividad externa y la mejora tecnológica en la lógica de apertura que primaba ya en la década de los 90, y por eso se va a hablar de un regionalismo abierto, y después de alguna manera, y con ciertos giros que hacen un poco más, podemos decir, mediada la estrategia de apertura, bajo la denominación de un regionalismo pragmático. Entonces, en esta etapa, y reitero, bajo la estrategia de regionalismo abierto o de regionalismo pragmático, estamos hablando de regionalismo abierto en los 90, regionalismo pragmático a inicios de los 2000, cuando en América Latina también hay un cambio en el clima de época, ¿no? Están los gobiernos de la Think Tank, la idea de política industrial aparece aquí quizás antes que en el resto de los países desarrollados que empiezan a cuestionarla con más fuerza después de la crisis del 2008. Y reitero, tanto en el regionalismo abierto como el pragmático, se apela a la integración regional como una vía, como un mecanismo para priorizar, ¿no? Para mejorar la competitividad y avanzar en el desarrollo tecnológico, pero entendiendo fundamentalmente que se podía avanzar en armonizaciones de reglas que permitan, por ejemplo, una intervención del Estado articulada entre distintos países que tiendan a generar mejoras en infraestructura o a pensar centros de innovación y desarrollo conjuntos, ¿no? No están estas estrategias de integración orientadas a un sector específico como era en la posguerra y bajo el imperativo estructuralista la manufactura, sino antes bien a generar mejoras o intervenciones transversales, podemos decir, a todos los sectores que mejoren el desarrollo tecnológico en un marco de creciente apertura y que en virtud de ello se pueda mejorar la competitividad. La integración de América Latina bajo el regionalismo abierto o regionalismo pragmático dio ese patrón de especialización que le estaba comentando en las diapositivas anteriores. Y en ese sentido, lo que traigo a debate, ¿no? O a consideración, es que justamente entonces la idea o la pérdida de relevancia de la manufactura como un sector estratégico
favoreció el desarrollo de o atentó, podemos decir, contra la reversión de la inserción especializada en recursos naturales o en mano de obra barata, lo que decía Van Silber, ventajas comparativas espurias, en lugar de avanzar en una inserción sobre las ventajas comparativas auténticas que implica incorporar valor agregado sobre la base del desarrollo tecnológico a la mano de obra o a los recursos naturales. Entonces, en esa pérdida de centralidad o en ese corrimiento de la centralidad de la manufactura, reitero, se estimuló o se propició esa forma de inserción, y la propuesta es, bueno, volver a poner eje o volver a recuperar la importancia del desarrollo manufacturero en los procesos de integración regional. No de manera aislada, sino pensando su articulación con otras actividades, pero posicionándole como un elemento motorizador central. Y esta vuelta o esta recuperación de la manufactura no solo responde a lo que no sucede o a lo que en lo que no avanzó América Latina, sino concretamente también responde en lo empírico a la excepcional trayectoria de desarrollo que siguieron los países del este de Asia, que, como les decía hoy, particularmente motorizados por China, están disputando el predominio de la producción manufacturera a nivel mundial, particularmente en ramas que resultan de interés para las potencias que tradicionalmente estuvieron a la vanguardia en esas actividades. Y en ese sentido, bueno, la evidencia, como les decía, empírica destaca la importancia de este desarrollo manufacturero, que reitero, como planteaba recién, es el que ha permitido, que ha sostenido el ascenso del este de Asia como región y de China como país en el escenario capitalista contemporáneo. Pero también a nivel teórico, ¿no? Hay ciertos argumentos que siguen destacando la importancia de la manufactura frente a otros sectores productivos para impulsar la transformación estructural. Y entre estas argumentaciones teóricas se destaca la importancia del sector en lo que refiere a su a que es un sector capital intensivo, que tiene posibilidad de establecer importantes economías de escala, a que juega un rol estratégico en la transferencia de tecnología, ya sea en tecnología incorporadas en los productos, que luego son bienes que son empleados para producir otros bienes, pero también de tecnología incorpórea, en tanto muchas de las mejoras en los procesos productivos de las fábricas luego también son replicadas y transferidas a otras actividades. Y finalmente, otra de las cuestiones que también destaca la literatura es la potencialidad de este sector para establecer vínculos hacia atrás y hacia adelante y generar spillover effect. Entonces, haciendo ese raconto muy general de la situación geopolítica y económica actual, de la ralentización del crecimiento de la producción globalizada, de la agudización de su carácter regional y de la importancia que se evidencia todavía hoy en día tienen las manufacturas, un poco la propuesta de trabajo y la propuesta también para conversar y discutir es, bueno, sobre la importancia de construir una fábrica América Latina, que como decía hoy también, en realidad lo más atinado y lo más viable también quizás es pensar una fábrica Sudamérica para poder viabilizar o impulsar el desarrollo de la región. ¿Y qué entendemos junto con
con los colegas que hicimos este trabajo que estoy presentando, parte del que estoy presentando acá, bueno, que esta integración, esta fábrica a Sudamérica, esta integración productiva regional, a diferencia quizás de la propuesta de la CEPAL de la posguerra, ¿no? Del estructuralismo que buscaba especializar y complementar los sectores industriales entre los distintos países. Aquí a lo que se apuesta y teniendo justamente en cuenta la producción en cadenas globales de valor, es apuntar a estimular una participación de los distintos países en distintas actividades de la cadena, eh, para justamente poder fortalecer el entramado productivo regional, mejorar el valor agregado que surge de la región, su desarrollo tecnológico y poder producir bienes que en una primera instancia quizás pueden tener un mercado regional, pero también eventualmente proyectarse a una escala global y sí, como planteaba al inicio, de esa manera cualificar la forma de inserción en el sistema capitalista y dejar de depender de nuestra integración a partir de esas ventajas comparativas espurias y poder avanzar ya en ventajas comparativas auténticas, asociadas, como hablábamos hace un rato, al desarrollo de tecnología local, a la mayor agregación de valor y a lograr, digamos, una participación más cualificada y menos dependiente en los flujos de producción y de comercio global. Así que bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Ahora ya salgo de esta pantalla, sí. Podemos Perfecto, intercambiar. Carolina. Muchas gracias, muy interesante tu presentación. Creo que tenemos cuestiones, sea de los estudiantes, sea de los professores, dos docentes. Quem gostaria de fazer perguntas ou comentários sobre a apresentação ou o artigo da professora Carolina? Temos perguntas? Hugo, por favor, fica à vontade. Buenas tardes, profesora Carolina. No te conozco, pero fue un gusto tener una presentación suya en nuestro posgrado. Una pregunta que yo estaba pensando acá es que me parece que, viendo tu presentación, que el mercado latinoamericano entre los países latinoamericanos fue reemplazado por las importaciones chinas. Me parece que si los chineses, los chinos están como dominando las relaciones industriales en Latinoamérica. Hoy hay un debate en Brasil. Brasil, bueno, está en un año electoral, mucha cosa loca pasando acá. Y hay un debate. Muchos economistas defienden que Brasil tiene que tener una estrategia de desarrollo basada en una relación industrial con Estados Unidos, una cosa más o menos que como un desarrollo dependiente de Estados Unidos. En el otro lado, algunos economistas defienden que Brasil puede tener un desarrollo asociado con China. Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que es posible tener un desarrollo industrial manufacturero asociado con China? ¿Crees que hace sentido pensar eso para Brasil o Latinoamérica? Gracias por su presentación. Un gusto. Bueno, Hugo, muchas gracias por la evolución y por la pregunta. Eh, la verdad que son lecturas, ¿no? Uno nunca sabe qué va a terminar sucediendo con estos grandes actores, pero en principio mi interpretación o mi lectura es que China tiende a fortalecer China y su región, ¿no? Las lecturas de cooperación sur-sur
para mí diluyen mucho esa lógica o esa dinámica que podemos decir conflictual que existe en el capitalismo y que de alguna manera se puede reflejar en la capacidad diferencial o en la búsqueda de proteger la capacidad diferencial de unos espacios para generar innovación, progreso tecnológico y rentas, de que los otros puedan acceder a ello. Entonces, yo los juegos de suma positiva los veo con cierto recelo. Sí, la articulación con China en la región lo que está permitiendo es generar quizás algunas obras de infraestructura que están muy ligadas a los intereses de China por abastecerse de recursos naturales que están en estos espacios. No sé concretamente, ustedes seguro sabrán más cómo es el vínculo entre China y Brasil en la parte industrial, pero con Argentina, que es lo que yo puedo conocer un poco más, no se ha avanzado en eso. Sí ha habido inversiones en extracción de recursos mineros, ¿no? Pero en esos sectores no en manufactura, porque como decís, la manufactura viene ya terminada y se importa de China, ¿no? O sea, los mercados domésticos que antes teníamos, que estaban reservados, por decirlo de alguna manera, o que tenían ciertas protecciones para los productores locales, crecientemente, si esos productores locales, en Argentina son pequeñas y medianas empresas mayormente, se van viendo desplazados por los productos terminados importados que vienen en gran medida de China. Entonces ahí lo veo más como un conflicto de intereses, no veo, reitero, quizás en Brasil es distinto, pero en Argentina no hay una planificación estratégica que busque articularse con China para industrializarse. Ustedes dicen que viven un año loco porque es electoral. En Argentina hace ya un par de años que estamos en un escenario bastante surrealista, pero mi postura un poco es, si no hay una estrategia desde la región para pensar una integración y ganar fortaleza para poder interaccionar con estas grandes potencias, es muy difícil, porque los procesos de desarrollo en gran medida son procesos de autonomía. Entonces, esto del desarrollo por invitación, si bien se pueden aprovechar recursos, ¿no? Si bien hay que, yo siempre digo, no es que hay que resignar la inserción a partir de los recursos naturales, pero hay que poder complejizar esa inserción y no quedarnos en eso, ¿no? Pero para mí lo fundamental acá es pensar una estrategia, porque si no se piensa una estrategia a nivel nacional, a nivel regional, esto de la invitación no lo veo como auspicioso en materias de desarrollo, por esto que también te comentaba, que entiendo que en gran medida los procesos de desarrollo son procesos autonómicos, ¿no? O de disminuir o de reducir la dependencia. No, no sé si Claro, algunas Hugo, Sí, líneas, Hugo. ¿eh? sí. También gracias. Perfecto. Carolina, tenemos una pregunta de nuestro estudiante de doctorado, Artur, en el chat. Yo voy a leer la pregunta de Artur. Hola, profesora, muchas gracias por su magnífica presentación. Ante las recientes rupturas en las cadenas logísticas globales y la reorganización geopolítica hacia un mundo multipolar, debe entenderse la propuesta de una fábrica latinoamericana como una actualización competitiva del neoestructuralismo o exigiría un giro más radical hacia la soberanía productiva y estratégica continental. Y creo que con la pregunta anterior perfilé más para la segunda, ¿no? Respuesta, en el sentido de que cuando traemos a discusión, ¿no?, los procesos de integración regional y de cualificación de la inserción de los países de la región en el escenario global, lo que estamos pensando es una estrategia más autonómica de desarrollo. Estamos dentro del capitalismo y en ese sentido la radicalidad, no sé hasta dónde llega,
pues no estamos pensando fuera del capitalismo, eso es otra discusión, no es que la descarto, pero vivimos en este sistema y tratamos de pensar cómo mejorar las condiciones de reproducción social de los habitantes de la región dentro del mismo. Entonces, la propuesta de la integración, reitero, es una propuesta estratégica para mejorar la forma de inserción, tener mayor autonomía, tener mayor capacidad de negociación en un escenario que, como escribías en la intervención, es cada vez, o no sé si tanto, pero hay una disputa hegemónica importante, no sé si tan multipolar, ¿no? Porque los polos o los centros siguen siendo fuertes, pero hay una disputa entre China y Estados Unidos y en esa disputa hay ciertos márgenes de maniobra que se abren para pensar estrategias, ya sea, como decía el profesor Hugo, para alinearse o para establecer vínculos con uno o con otro o con los dos. Pero lo importante, y me parece que es quizás lo que me gustaría dejar como inquietud planteado, es la necesidad de pensar una estrategia de desarrollo eh, que nos permita dialogar o desde la cual dialogar con estos grandes actores, ¿no? Porque si no, siempre quedamos subordinados a lo que proponen ellos. Perfecto. Professora Virginia. Virginia? Estou aqui, estou aqui. Ah, sim. Então, un placer, Carolina, excelente tu presentación, excelente el tema. Y bueno, totalmente también en la línea, yo vengo investigando hace un tiempo también la relación entre Argentina y Brasil con los grandes bloques, ¿no? Con la relación económica comercial con la OCDE, con los países de Asia en desarrollo. Y veo ahí a lo largo del tiempo, más principalmente mirando la relación de Argentina y de Brasil y cómo la relación entre Argentina y Brasil, que siempre fue la más dinámica y la que tuvo un intercambio de mayor valor agregado, justamente por la institucionalización con el Mercosur, cómo justamente cuando llega China, y principalmente entre 2008 y 2013, la integración económica y productiva entre las dos economías, medido por el índice de comercio y trade industrial, cae totalmente. Entonces, quedaba pensando en eso y en pensar, bueno, de hecho, el mejor patrón de comercio que tuvo Argentina con el mundo fue con Brasil y con el Mercosur, y el mejor patrón de comercio en términos de valor agregado, de sofisticación exportadora, se da también de Brasil con los países del Mercosur, principalmente con Argentina. Pero desde esta presencia de China, principalmente entre 2008 y 2013, hay un perjuicio muy fuerte para la relación entre los países bilateral, pero también al interior del Mercosur. Y me parece que es muy interesante lo que vos decís en términos de pensar en esta estrategia de mirarnos regionalmente, porque los datos muestran, bueno, a partir de 2022, que es post-pandemia, este movimiento de que la principal economía moviliza a una región. ¿Cómo pensarnos de entre Brasil en el marco del Mercosur y Argentina, digamos, como segunda economía importante en el marco del Mercosur, y a nivel de América del Sur, cómo poder tener una mirada que sea de buscar una integración dentro de esas cadenas globales de valor que existen para desafiar la relación con Asia, con China y con Estados Unidos. Porque si bien es un desafío importante, pero el patrón exportador de lo que se vende a Estados Unidos hasta es más sofisticado que lo que se vende a China, que es solo extractivista. Entonces, al menos Estados Unidos nos compra aviones a Brasil, ¿no? Entonces hay hasta algo, cómo pensarse regionalmente como una estrategia. Y pensaba que tal vez ahí de los años que analizaron, que aparece 95, 2005 y 2022, tal vez sería importante ver ahí a partir de 2013 o algo que sea post cuando empieza el declinio económico mundial, digamos, el impacto global de la crisis del 2008,
para ver Sí, qué pasa. en el paper está, pero no me entraba el gráfico de la presentación. Pero bueno, sí. No, sí, perdón. Pero sí. no, pensando así, que, porque me parece que son Sí, años ahí hay muy una importantes. caidita y después repunta un poquito para 2022. Y tal vez también pensar, porque de hecho la relación comercial manufacturera más sofisticada al interior del Mercosur estuvo dada por los acuerdos institucionalizados por el Mercosur. Entonces tal vez ahora es un momento en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, si bien sabemos que políticamente no es el mejor momento, digamos, cómo pensar qué sectores habrá que, en esta nueva fase del capitalismo, que es diferente al manufacturero de la primera década del siglo XXI, cómo pensarnos en qué lugar podemos fortalecer esa integración comercial con productos de mayor valor agregado que fueron absorbidas por la economía china y asiática, ¿no? Tal vez hacer estudios que muestren cuáles pueden ser esos sectores nos pueden ayudar a tener más robustez en fomentar estas discusiones, en orientar, ¿no? Sí. El por qué sí es importante América del Sur y América Central como región. Sí, Virginia, bueno, muchas gracias. La verdad que súper interesante también todos tus comentarios. Yo hoy, sí, mientras conversaba, y mencioné que hay distintos estudios sobre la base de matriz insumo-producto que han ido ya identificando qué sectores tienen potencialidades para desarrollarse y que esos sectores habría que ver si hay algo más actualizado, pero bueno, que justamente como vos decías, son, a ver, integraciones productivas dentro de América Latina que tienen chances de generar mayor valor agregado que aquellas que nos vinculan con China o con, incluso en sí con China, sobre todo, ¿no? Que como decís es el principal socio y como también decía Hugo hace un rato, es el que no solo nos compra, sino el que nos vende y que nos ha llenado de productos los mercados nacionales, ¿no? de la región. Pero sí, el tema y quizás la diferencia entre Asia y América Latina es cómo se fue dando su proceso de integración, ¿no? Porque, bueno, Asia es una región que empezó la configuración de una base manufacturera macrorregional con la salida de la Segunda Guerra Mundial y la industrialización de Japón, y un Estado que, si bien tenía una intervención estratégica, seleccionando campeones nacionales, seleccionando sectores estratégicos para desarrollarse, eh, habilitó a que, bueno, que ingrese capital extranjero y que a medida que esas industrias iban prosperando, también se vayan relocalizando en esta lógica regional y global, ¿no? En los países eh, de la región, como en primer lugar Corea del Sur, Taiwán, para aprovechar mano de obra. A su vez, esos países que se desarrollaron como una segunda oleada, también tuvieron una intervención estratégica del Estado que permitía, que abría, que habilitaba la apertura, el ingreso de capital extranjero, pero que lo condicionaba respecto o en relación a una orientación estratégica de desarrollo que tenían cada uno de estos países. Bueno, y ni que hablar con China, ¿no? Que también es un país que se abre a los flujos del comercio, de las inversiones, pero que tiene una orientación estratégica y que el Estado identifica sobre la base de información, que es lo que estamos diciendo, qué sectores son los relevantes. Y lo que se ve en América Latina es, bueno, en primer lugar, y creo que es un punto que no lo traje acá, pero que está en el artículo, es la importancia de modificar o de cualificar las capacidades de nuestros estados, que no es menor, ¿no? No solamente para tener información, sino y para poder tener estadísticas y ver qué sectores, sino también para poder condicionar al capital y no quedar sujeto a prácticas de rentistas o de cooptación del Estado por parte de esos actores capitalistas, ¿no? Entonces, ahí se va avanzando ya en la viabilidad política de estos procesos, ¿no? Y en qué tan plausibles son con los escenarios, con los actores sociales, con los actores políticos, con los actores institucionales que tenemos.
Pero me llamó la atención y en buen sentido lo que dijiste, que los sectores en los que más se pudo avanzar son los que tenían una mayor institucionalización, porque de alguna manera eso da pauta, bueno, de que se puede avanzar por ese lado, ¿no? De que con la construcción de consensos, de instituciones, por ahí se puede ir, así que es lo que yo quiero decir, para mí hay que poner en agenda este tema Sí, sin duda. y avanzar en la construcción bueno, de esa agenda, valga la redundancia, ¿no? O de esa estrategia de desarrollo a partir de pensarnos como una región para poder posicionarnos con mayor autonomía frente a los distintos centros de poder global. Excelente, Carolina, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Un gustazo. Ay, por favor. Carolina, nuestros estudiantes son muy tímidos para hablar en portuñol. Entonces tenemos dos preguntas en el chat. Giordano escribe: muchas gracias por la presentación y felicitaciones por su trabajo. Si bien los países latinoamericanos comparten muchas similitudes con el contexto histórico y las decisiones económicas, como su dependencia de las materias primas, etc., y un escenario global que fomenta la colaboración regional, ¿hasta qué punto es esto realmente posible en un contexto de profundas divergencias políticas y económicas dentro de la región? Citando como puntos de fuerte divergencia Argentina con Milei, Cast en Chile o Bukele en El Salvador. Y tenemos también la pregunta de Bruno Duarte. Bruno escribe: muchas gracias por su presentación. Es común en el debate estructuralista el deseo de un Estado que funcione como guía estratégica de largo plazo. Sin embargo, la realidad de las democracias latinoamericanas está marcada por la discontinuidad institucional y por frecuentes virajes ideológicos que interrumpen los proyectos industriales. En este sentido, ¿de qué forma el marco institucional regional propuesto tendría fuerza real para blindar la integración productiva contra la alternancia de poder y la reemergencia de políticas de regionalismo abierto, históricamente orientadas a la competitividad de corto plazo en detrimento de la manufactura? Bueno, ¿Comprendiste o que...? sí, Eduardo. ¿Sí? No se animan a hablar, pero sí que hacen lindas preguntas, ¿eh? Ajá. Están relacionadas de alguna manera ambas. Trato de responder, porque no sé si voy a poder hacerlo. Pero, eh, a ver, tendría que haber anotado. Pero en primer lugar, sobre la viabilidad política, ¿no? de esta estrategia de integración regional en un escenario en donde hay diferentes orientaciones políticas en los gobiernos y donde hay diferentes realidades económicas, sociales, institucionales, incluso entre los países de la región. Bueno, yo creo que esas cuestiones son justamente las que, particularmente las desigualdades o las heterogeneidades estructurales, las diferencias de intereses políticos, han sido lo que los autores en la literatura nos indican como causas de los límites de los procesos de integración de América Latina, particularmente en el escenario de la posguerra, ¿no? Entonces, evidentemente esos hechos son para tener en consideración y para considerar a la hora de poder avanzar en una estrategia. En el plano de discusión o análisis que yo estoy tratando de plantear hoy es, bueno, tenemos que poner en agenda que la integración regional es una estrategia para pensar los procesos de desarrollo. Hay otro segundo plano de análisis, sería, bueno, ¿cómo construimos viabilidad política para esa agenda? Y reitero, coincido en que los elementos que marcás son muy importantes y han sido los que distintos autores identificados como las limitaciones para avanzar en integración en etapas previas. Me quiero detener quizás en la consideración sobre las distintas orientaciones políticas, porque nosotros tuvimos en la historia reciente
una experiencia de cierta convivencia ideológica, podemos decirlo, en la mayoría de los países de América del Sur, con la denominada PENTAI, ¿no? María Rosa, los gobiernos de centroizquierda. Y si bien se quiso avanzar en la configuración de instituciones regionales, también fue muy limitado. Entonces, si bien la consonancia o el alineamiento político a priori sería un facilitador, tampoco es garantía, ¿no? O sea, son todas consideraciones o condiciones a poner en cuenta para ver la viabilidad, que reitero que no es menor, pero lo que estaba trayendo en consideración es, bueno, pensemos si esto puede ser una estrategia relevante para pensar el desarrollo y empecemos a pensar, si estamos de acuerdo en eso, podemos empezar a pensar cómo se puede instrumentar para que sea viable. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con la democracia en América Latina y los cambios de orientación político y la imposibilidad de una intervención, podemos decir, estatal que oriente a largo plazo. Sí, coincido en la lectura. Incluso ustedes en Brasil han tenido, a diferencia de Argentina, con las últimas dictaduras, un desarrollo industrial más profundo, o han podido profundizar su desarrollo industrial. En cambio, en Argentina, con la última dictadura, que aquí fue la del 76, implicó un quiebre del proceso de industrialización y se avanzó en la financiarización de la economía, ¿no? Eh, entonces, hay también matices, por más que incluso, como decíamos, cambian los partidos de gobierno, cambian las formas institucionales, incluso aquí con alternancias entre democracias y golpes de Estado. Es un problema, pero la consideración del Estado como un actor estratégico no solamente tiene que ver con la orientación política, sino también con esto que hoy estaba mencionando de construir capacidades en el Estado. Y cuando hablo de capacidades, lejos estoy de pensar al Estado como un bloque monolítico, autónomo y con capacidad de imponerse sobre, sino que lo entiendo como un actor social que está atravesado por el conflicto, configurado por el conflicto, pero que tenga capacidades de orientación estratégica, que en gran parte también, como decía, se nutra del conocimiento de los procesos que tienen lugar en el territorio y que genere una posibilidad o al menos una plataforma para pensar intervenciones con controles, con condicionamientos, ¿sí? Y que puedan allanar el camino para avanzar en procesos de transformación estructural que sí implican a largo plazo. Pero bueno, es complejo, o sea, si no lo pienso en abstracto, ni lo pienso disociado de los conflictos, pero sí es una posibilidad construir capacidades estatales para direccionar esos procesos de acumulación y una necesidad, considero también, sin que ese Estado quede completamente, digamos, desmantelado, reconfigurado ante los cambios de las gestiones políticas. Perfecto. Profesor Júnior, por favor. Hola, buenas tardes. Mucho gusto en conocerla, profesora. Felicitaciones por tu presentación y participación en el seminario. ¿Escucha? ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema muy importante, pero no ha oído, no leí tu trabajo también. Y me gustaría le preguntar si usted considera el nuevo contexto de la humanidad con el agravamiento de la crisis socioecológica. Por ejemplo, para este año estamos con una perspectiva de un agravamiento del Niño, que puede tener efectos muy significativos en procesos económicos.
né? Não é mais possível considerar que o meio ambiente é neutro da perspectiva econômica e tampouco é possível desconsiderar que todas as atividades econômicas têm requerimento de matéria e energia e a geração de resíduos. Ou seja, não temos uma possibilidade de uma produção livre de matéria e energia, tampouco de la geração de resíduos. Nesse sentido, também lhe pergunto se não é necessário hacer dos reflexiones. La primera, una redefinición de lo que comprendemos como desarrollo. Y la segunda, de la industrialización, o sea, del rol de la industria en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir con la producción ad infinito, o sea, continuamente con la producción. Debemos incorporar la perspectiva, por ejemplo, de una mirada de la suficiencia. Por ejemplo, vamos a seguir con el aumento del PIB per cápita, pero hasta $50.000, $30.000, no sé, porque no es posible con este escenario de agravamiento del cambio climático, pérdida de biodiversidad, seguiremos con una mirada que no considere una nueva mirada de desarrollo. ¿Comprendió? Sí, Junior, muchas gracias gracias. por la reflexión. La verdad que es una cuestión que no trabajamos en el artículo y es una cuestión que siempre queremos traer a la discusión, pero quizás no la tenemos tan incorporada en la agenda de trabajo. Pero como vos decís, los límites ambientales o eh, el, el uso de energía, el tratamiento de los residuos, es un problema que hay que tener en cuenta, como también la matriz de consumo, ¿no? Porque eso también implica, bueno, qué se produce, ¿no? Ahí está muy relacionado. Eh, no es un tema que nosotros consideramos, pero coincido que es sumamente relevante incorporarlo. No obstante eso también, ¿sabes por qué nos cuesta? Porque la discusión se plantea casi siempre entre los productivistas o los que quieren el desarrollo y los que quieren defender la naturaleza, ¿no? O defender la sostenibilidad ambiental. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Para pensar un proceso de acumulación que sea sostenible, ¿sí? Que considere estos límites, pero que justamente que permita repensar el desarrollo, pero sin tener que irnos a las miradas post-desarrollistas. Como le comentaba antes, nosotros pensamos esta estrategia para mejorar las condiciones de reproducción social de la población de América Latina dentro del capitalismo. Podemos pensarlo fuera, seguramente, ¿no? Pero bueno, la propuesta está dentro de esa lógica. Yo también considero que, a ver, hay una dinámica que es la acumulación del capital digamos, este sistema se mueve por esta dinámica, ¿no? La maximización de la ganancia, la reproducción ampliada del capital. En ese escenario se pueden generar patrones con mayor o menor distribución, y en esa mayor o menor distribución, más porcentaje de la población puede vivir de mejor manera o no, ¿no? Es un poco esta discusión. Y lo que sí me parece importante, como vos mencionás, es incorporar, bueno, hasta qué punto los recursos, el uso de los recursos va a ser sostenible este sistema dentro de esta esfera pequeña que forma la Tierra dentro de un sistema, ¿no? Que es solar y que nos excede y que seguro no conocemos casi nada de lo que pasa, ¿no? Pero sí, agradezco la consideración, es un tema, la verdad, que es necesario incorporarlo en la agenda y me parece que en esta clave, ¿no? No de contraponer, sino de ver cómo se integran. Y me parece que ese es un diálogo que falta y un diálogo que sí que hay que apostar a construir ahí también. Perfeito, professora Carolina Lauxman, muito obrigado, muitas gracias. Muchas Uma gracias a honra, ustedes. uma honra, um prazer recebê-la.
em nossa universidade e em nosso programa de pós-graduação. Muito obrigado, Carolina. No, muchas gracias Eduardo, Felipe también que se comunicó, Gracias, a Carolina. todos los que han Gracias. participado. Espero bueno, que genere algún interés y de mi parte quedo abierta para a quienes estén interesados a seguir discutiendo estos temas, los distintos puntos que fueron surgiendo. Así que reitero el agradecimiento, un gusto haber estado aquí, así que espero seguir en comunicación. Perfeito, muitas gracias. Un gusto, felicitaciones, Carolina. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.